Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro en el Universo Ateneo. Gracias a todos los que se van uniendo por estar acá esta mañana con nosotros. Me presento, soy Jennifer Batista, soy la coordinadora del proyecto Ateneo Asesor Académico y en el día de hoy le voy a estar conversando un poco sobre las normas de citación y también pues estaremos comentando algunos trucos y consejos para que no te agobies a la hora de utilizar y pues poner en práctica todo lo relativo a las normas de citación. Quédate hasta el final porque tenemos sorpresas. Así que sin más, vamos pues a comenzar. Si eres tesista, necesitas conocer las normas de citación para poder presentar un trabajo académico que sea riguroso y que esté bien fundamentado. Es importante que comprendas la importancia de seguir las normas de citación en tu trabajo académico y sobre todo que sepas cómo utilizar las herramientas adecuadas para facilitar esa citación. También es muy recomendable pues que recibas retroalimentación de tu asesor o tu tutor de tesis en cuanto a cuál es la citación más adecuada en función del tipo de trabajo académico que estés realizando y por supuesto la profesión o digamos que la rama en la cual vas a desarrollar una investigación. Y muy importante, por supuesto, siempre está que tengas en cuenta cuáles son los requisitos particulares en materia de citación que exige la universidad en la cual vas a presentar tu tesis. Ahora quisiera conversar, antes de iniciar, cuáles son algunas de las cosas que todo tesista debe conocer sobre las normas de citación. En primer lugar, pues es importante citar adecuadamente. Como tesista necesitas comprender la importancia de citar adecuadamente en las fuentes, todas las fuentes que utilices, en tu trabajo académico. La citación adecuada permite que toda persona que lea tu investigación pues verifique la información, puede evaluar la calidad de la investigación en función de las fuentes utilizadas. Y por supuesto también se pueden distinguir cuáles son las ideas originales de las ideas que has tomado de otros autores para elaborar tu tesis. En segundo lugar, también es muy importante conocer las normas de citación. Ya lo decíamos y de hecho es el centro del live que estamos haciendo en el día de hoy. Como tesista, tú necesitas conocer cuáles son las normas de citación que se utilizan en tu disciplina. Y bueno, algunas de las normas de citación más comunes, después las vamos a ir viendo poco a poco, son las normas APA, o más bien las temidas normas APA, las normas MLA, las normas Chicago, por ejemplo. Y bueno, es muy importante que te familiarices con cualquiera de estas en función, ya les digo, de la disciplina en la que ustedes se encuentren y, por supuesto, que aprendan a utilizarlas adecuadamente en su trabajo académico. En tercer lugar, es muy importante que conozcas el formato de referencias bibliográficas. Por supuesto, estas referencias deben incluir la información requerida sobre la fuente que utilices en función, por supuesto, de la norma de citación que vas a utilizar en tu trabajo o que te es exigido por tu universidad. Y bueno, es muy importante que sigas el formato que sea más adecuado en función precisamente de esas normas de citación y que lo utilices correctamente. Otra de las cosas que debes conocer y sobre todo en función de las nuevas tecnologías y el uso de las mismas en las investigaciones del día de hoy, pues debes aprender a utilizar herramientas en línea que te permitan o te faciliten realizar la citación, proyectarla correctamente y a su vez crear referencias bibliográficas de manera correcta. Algunas de estas herramientas ya nosotros las hemos comentado en el blog de Ateneo. Dicho sea de paso, los invito a que visiten el blog de Ateneo en la página web
totalmente gratis. Si desean se pueden suscribir y estarán al día con todas las publicaciones que hagamos. Si no, simplemente pueden entrar y leer la información que les sea más útil en función de lo que estén buscando. Les decía, ya nosotros hemos comentado sobre esto, pero bueno, hay herramientas como puede ser EasyBib, el Citation Machine o el programa Zotero, entre muchas otras. Acá también es importante que aprendas a utilizar la herramienta, no tienes por qué utilizarlas todas, pero sí que al menos conozcas una, la domines correctamente y te ayude, por supuesto, a realizar, a crear y a citar correctamente y, por supuesto, elaborar las referencias bibliográficas. Todo esto va a permitir, por supuesto, que la información que genere esa herramienta en línea que utilices, pues sea lo más precisa y completa posible. Y muy importante, otra cosa que también debes conocer es cómo evitar el plagio. Para esto, para ampliar más esta cuestión, te invito, por supuesto, a que vayas a nuestra página de Facebook o a nuestro canal de Telegram, donde tenemos las coordenadas de algunos recursos totalmente gratuitos del último live que hicimos, donde dimos consejos sobre cómo evitar el plagio en tu tesis. Pero bueno, es muy importante que sepas que en la presentación de ideas o información de otros autores como si fueran propias, como si fueran tuyas, pueden tener graves consecuencias académicas y profesionales si no citas correctamente e incluso puede tener consecuencias jurídicas. Ahora, una vez que conocemos cuáles son algunos de los elementos generales y digamos que esenciales, genéricamente hablando, que debe conocer un tesista, pasemos entonces a hablar sobre qué cosas son las normas de citación. Bueno, para definirlas de alguna manera tenemos que saber que las normas de citación son un conjunto de reglas mediante las cuales aquellas personas que redactan un texto determinado incorporan las ideas de las fuentes utilizadas y fundamentan así sus escritos de investigación. O sea, simplemente las normas de citación son un conjunto de pautas determinadas ordenadamente que nos permiten fundamentar la cientificidad de nuestros escritos, en este caso, de nuestras tesis. Bueno, ¿qué pasa con estas normas de citación? Antes de entrar a explicarles por qué es importante citar y referenciar, no solo por el tema del plagio. Bueno, estas normas son generalmente estandarizadas, dependen del campo del conocimiento en el que se suscriban las investigaciones o los contenidos y bueno, definitivamente son, entre otras cosas, utilizadas para escribir bajo una pauta homogénea en el trabajo que vayamos a desarrollar, pues para escribir citas y referencias bibliográficas. Como les decía, simplemente son las pautas que nos van a indicar cómo, entre otras cosas, redactar una cita bibliográfica y las correspondientes referencias que llevan consigo. Van a guiarnos en cuanto al formato también que debemos utilizar en nuestros escritos académicos. Las citas bibliográficas, ya lo habíamos visto en algunas de nuestras publicaciones del blog de Ateneo, son una forma de referenciar brevemente en el texto que estamos elaborando un contenido de un autor o lo podemos añadir como nota al pie y siempre vamos a identificar la fuente de la cual lo hemos extraído. La manera efectiva en la que lo vamos a hacer pues depende precisamente de la norma de citación. Por lo cual esta referencia puede sufrir variaciones en dependencia del formato y del estilo de citación que estemos utilizando. Pero entonces, ¿por qué es importante citar y referenciar? En primer lugar, porque nos permite reconocer
la labor de otros creadores en las cuales nos hemos apoyado para realizar nuestra investigación, nos permite reforzar nuestros argumentos con la autoridad de otros autores, que por supuesto serán autores reconocidos, nos permite a su vez demostrar dominio en el tema. Mientras mayor cantidad de fuentes idóneas y correctas tengamos en nuestro trabajo, por supuesto dependiendo del formato de trabajo que presentemos, mayor dominio del tema vamos a demostrar a aquella persona que lea nuestro trabajo, y por supuesto significa que nos hemos documentado al respecto y que no hemos dejado ningún vacío por revisar, por lo tanto hemos podido analizar el fenómeno de manera completa, y por supuesto facilita al lector pues ampliar la información con lecturas complementarias si esta persona necesita pues leer de las fuentes originales la información de la que se trate. En resumen, es importante saber que las normas de citación y los estilos de citación pues son un instrumento que permiten claridad intelectual y de construcción respetuosa y comunitaria del conocimiento público y por supuesto del conocimiento personal. Ahora bien, existen diferentes modelos de citación, solo vamos acá a mencionarlos para que tengan una idea. Existen modelos de citación que contienen referencias con el sistema de autor y fecha. Por ejemplo, la norma APA utiliza este modelo, y otros que por supuesto tienen las referencias en nota al pie de página, que puede ser fácilmente las normas ISO o las normas Chicago. Ahora, ¿cuáles son las normas de citación o las más conocidas? Ya estábamos hablando de algunas cuando iniciamos la presentación. Tenemos las normas APA, las normas Chicago, las normas ISO, las normas Vancouver, las normas MLA, las normas Harvard. También tenemos las normas IEEE, que son muy utilizadas en el campo de la ingeniería y la tecnología, las normas ACS, utilizadas en el campo de la química, por ejemplo, y también están las normas AMA, que son utilizadas en el campo de la medicina, especialmente en los Estados Unidos. Cada una de estas normas tiene sus propias reglas. De hecho, tienen sus propios manuales, y en los manuales no solo vamos a encontrar referencias a cómo hacer las citaciones o las referencias bibliográficas, sino que nos van a organizar el formato del texto que vayamos a desarrollar. Dígase el tipo de hoja que debemos utilizar, los espacios, cuándo utilizar negrita, qué tipo de letra utilizar, de qué tamaño, los espacios, las sangrías, los márgenes, etc. ¿Y para qué? Pues precisamente para presentar una investigación ordenada que se vea bonita. A mí me gusta decir, porque se ve bonita, no es solo lo que usted tiene escrito en el contenido, sino también la forma en la que presenta ese contenido. Lo que uno ve también influye mucho en la manera en que el receptor pues va a recibir esa información. Ahora bien, hablemos un poquito de las normas de citación, de estas más utilizadas. En primer lugar, vamos a hablar de las normas APA, que son las siglas para el American Sociological Association. Las normas APA no son más que un conjunto de reglas que se utilizan para, por supuesto, entre otras cosas, citar y referenciar fuentes en trabajos que sean académicos y científicos. Estas normas se utilizan principalmente en áreas como la psicología, la educación, las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Algunos aspectos que quizás podamos destacar de las normas APA, que por supuesto, dicho sea de paso, las normas APA podemos encontrarlas, acá en la presentación van a tener el link, pueden encontrar el manual completo de las normas APA en la página oficial, y algunos de los elementos más importantes que quizás podemos destacar de las normas APA es precisamente el formato de papel. Bueno, se establece que debe ser en formato carta, con unos márgenes determinados, utilizando Times New Roman.
También nos informa cómo debe ser el título y el encabezado, cómo se deben hacer las citas en el texto y cuáles son los datos que se deben incluir en función del tipo de cita que hagamos. Igual, si quieren saber un poco más sobre el tema de las citas, pueden visitar una de las entradas del blog de Ateneo, donde estuvimos conversando, estuvimos explicando cómo es todo este tema de las citas. Y bueno, por supuesto, las normas APA también nos informan sobre cómo necesitamos y debemos hacer las referencias bibliográficas y cómo se le llama entonces a ese acápite que se denomina referencias bibliográficas. Antes de continuar con las otras normas, me gustaría decir que en este minuto las normas APA van por su 7ª edición, han sido revisadas hasta llegar a la 7ª edición. Realmente acceder al manual completo en la página oficial requiere que uno pues compre el manual, lo que igual quizás se hace un poco engorroso para las personas, pero afortunadamente también tenemos, digamos que resúmenes de personas que se han accedido al manual completo, tenemos resúmenes, tenemos explicaciones bastante acertadas que podemos encontrar en internet. Un segundo conjunto de normas que me gustaría pues comentarles acá son las normas ISO o las normas de la Organización Internacional de Normalización. Y sí, la Organización Internacional de Normalización, entre todas sus normas, también tiene una norma específica para explicarnos cómo se deben hacer las citas y las referencias de trabajos académicos bajo pues su concepción. Lo que en este caso solamente se enfocan en identificar y describir las fuentes en lugar de en el formato que le vamos a dar a esa cita. Y eso es importante porque quizás nos da un poco más de libertad. Acá con las normas ISO sucede igual que con las normas APA. Lamentablemente también hay que comprarlas, pero hay universidades que tienen disponibles recursos gratuitos para explicar cómo se debe citar y referenciar en normas ISO. Algunos aspectos de las normas ISO, bueno, ya les decía, se enfocan en identificar las fuentes lo más preciso posible. En el caso de las referencias bibliográficas, bueno, igual acá se deben pues listar al final del trabajo en orden alfabético por autor. En el caso de las citas, deben hacerse pues utilizando números entre corchetes, un detalle muy particular. Y estos números, por supuesto, se van a corresponder con las entradas en la lista de referencias bibliográficas. Y en cuanto al formato de esas citas, pues no hay un formato específico, por lo tanto podríamos elegir el tipo de letra y el tipo de pues tamaño que querramos colocarle a esas citas. También tenemos las normas MLA o las normas Modern Language Association. Igualmente son otro conjunto de reglas para citar y referenciar que se utilizan en el campo de las humanidades, de la literatura, de la historia, de la filosofía y de las artes, esencialmente. Algunos aspectos importantes, bueno, pues nos dicen el formato de papel que debemos utilizar, el tamaño de la letra, el interlineado, cómo debemos escribir el título y el encabezado, cómo se deben hacer las citas y también cómo se deben hacer las referencias. Y creo que hay una cosa en la que todas las normas coinciden, es que en las referencias bibliográficas, más allá de que se les pongan el título de referencias bibliográficas o de bibliografía, todas deben estar ordenadas alfabéticamente y bueno, el formato pues ya lo identifica cada norma en particular. Por último, quería hablarles del manual de estilo Chicago o como también se le conoce, las normas Chicago. Las normas Chicago pues por supuesto son otro conjunto de reglas para citar y referenciar que se utilizan también en el área de las humanidades y de las ciencias sociales. Sin embargo, es ampliamente utilizado también, por supuesto, por historiadores, por escritores y por editores.
Algunos de los elementos también que pues las normas Chicago referencian es precisamente el formato de papel que tenemos que utilizar, cómo van a ser los márgenes, el interlineado, cómo deben colocarse el título y los encabezados y también, por supuesto, cómo hacer las citas y cómo hacer las referencias bibliográficas. No me voy a detener en explicar cada una de estas cuestiones porque sería interminable este live. La idea tampoco es enseñarles cómo se hacen las citas y las referencias en cada uno de estos, bajo cada uno de estos estilos. Si quieren conocer más en la presentación, cuando se las comparta, van a tener acceso a los links donde pueden encontrar estas normas de citación. También, de alguna manera resumida, lo tienen como uno de los posts que hicimos en el canal de Telegram. La única petición que les hacemos es que si se toman el trabajo de visitar nuestro canal de Telegram, que se suscriban al canal totalmente gratis. Lo pueden silenciar si es así. Realmente molestamos bien poco, publicamos una vez por semana para avisar que tenemos una nueva entrada bibliográfica, para hacer un reconocimiento o conmemoración en un día particular, pero tratamos de que se mantenga como un espacio para compartir conocimiento lo más acertado posible y de la forma más profesional posible, respetando los tiempos de todos nuestros suscriptores y de nuestros seguidores. Ahora, para continuar, me gustaría compartir con ustedes algunos de los errores más comunes en cuanto a la citación que cometen los estudiantes o que cometen los tesistas y que pueden comprometer la integridad académica y científica del trabajo que estén desarrollando. En primer lugar, no se cita correctamente la fuente. Este es uno de los errores más comunes, que puede incluir errores en el nombre del autor, en el título del libro o del artículo, en la fecha de publicación, o sea, errores en los datos identificativos del texto, de la fuente, y por eso es importante revisar cuidadosamente toda la información de la fuente y seguir las normas de citación. Por eso tenemos que conocer y dominar la norma de citación que vamos a utilizar para poder citar correctamente. Desde ya les adelanto que un consejo que les doy es que una vez que se pongan a hacer un levantamiento bibliográfico, preparen, digamos que fichas bibliográficas, organicen el trabajo desde el principio, coloquen todos los datos necesarios en la ficha bibliográfica, no importa el tipo de ficha que elijan, pero sí es importante que el tipo de ficha que elijan tenga descritos todos los datos bibliográficos de la obra o de la fuente que estén utilizando, porque a veces nos sucede que encontramos una información excelente, no copiamos correctamente la fuente y después vamos a utilizar esa información y para no cometer plagios necesitamos citarla, pero no tenemos la información y cuando vamos a buscarla, por arte de magia ha desaparecido y nunca la logramos encontrar. Y para que no suceda eso, por eso les digo, es importante organizar. Consejos para organizarse desde el principio. En materia de búsqueda bibliográfica tenemos también una entrada en el blog súper resumida, súper explicativa, donde les damos consejos. Quizás no sean consejos definitivos, pero yo creo que son muy buenos consejos que les van a ayudar a organizarse para hacer el levantamiento bibliográfico y luego citar correctamente y por supuesto poder hacer una bibliografía con todas las de la ley, totalmente organizada, con todos los datos de las fuentes, en fin. Les invito a que visiten, a que lean esa entrada del blog. Otro de los errores más comunes son las citas incompletas. ¿Por qué? Porque no se incluye información que es importante sobre el autor o la fecha de publicación, o no sabemos cómo redactar la cita porque no dominamos correctamente la norma de citación. Otro de los errores fundamentales es utilizar citas de forma innecesaria, lo cual hace que el trabajo sea más difícil de leer y de comprender para aquella persona
que esté leyéndolo o que esté escuchándolo. Por eso es muy importante asegurarse que las citas que vayamos a utilizar sean realmente relevantes para el trabajo y que se utilicen adecuadamente para apoyar las ideas del autor. Y esto es una cuestión fundamental. Las citas, para que no sean innecesarias, deben utilizarse única y exclusivamente para apoyar un criterio que hemos emitido nosotros, para fundamentar un criterio o para reforzar una idea. Otro de los errores más comunes es la utilización de herramientas de citación que no son del todo exactas. Para eso, ya les mencionaba algunas de estas herramientas de citación que son totalmente conocidas, mundialmente reconocidas, y es por eso que es importante saber cuál vamos a utilizar. Tenemos, digamos que herramientas que nos lo da el propio Google Docs o el propio Microsoft Word o el programa de edición de texto que estemos utilizando. Cuando en el escaque que dice citas y referencias, eso lo podemos utilizar y es muy útil. Pero como últimamente todo está en internet, también las páginas, sobre todo donde están las revistas o donde están los libros, tienen la posibilidad de descargar la cita o incluso dicen cómo citar este texto y le dicen a uno cómo exactamente deben hacerlo. E incluso da la posibilidad de elegir la norma de citación en la cual queremos pues obtener esa fuente. Ahora, el error también muy común es cometer el plagio, ya lo habíamos venido hablando. ¿Plagio qué cosa es? Pues no darle el crédito adecuado a la persona que realmente emitió la idea, y ya les comentaba que esto puede afectar grandemente su profesión e incluso puede llevarlos a un proceso legal totalmente engorroso por los errores o por digamos que no haber tenido todo el cuidado necesario para citar correctamente. Ahora, quiero hablarles por tanto de cuáles son los trucos para citar correctamente. Y acá, más allá de hacer una cuestión totalmente práctica, yo creo que lo ideal es hacer pues referencia a consejos e ir explicando cada uno de estos consejos. Les voy a explicar cómo al menos lo hago yo y que hasta ahora me ha resultado muy bien. A ver, para citar correctamente, yo creo que hay que tener en cuenta 4 cosas. Le podemos llamar el modelo ISEU, como ustedes quieran. Creo que es bastante pegajoso ISEU. En primer lugar, vamos a identificar las fuentes y deben ser fuentes adecuadas. Y vamos a hablar entonces cuáles son esas fuentes adecuadas. En segundo lugar, debemos citar correctamente y vamos a ver cómo se cita correctamente. Por supuesto, la citación depende, importante, de la norma de citación que vayamos a elegir o que vayamos a utilizar. En tercer lugar, evitar el plagio. ¿Cómo se evita el plagio? Pues citando correctamente y utilizando correctamente las normas o el estilo de citación que nos exija nuestra universidad. Y por último, utilizar herramientas online para realizar esas normas de citación. Ahora, como ya les venía diciendo, no me voy a detener en cómo evitar el plagio. Ya hicimos un live sobre eso. El live anterior fue sobre el plagio. Tienen acceso a los recursos gratuitos en nuestras redes sociales, dígase Facebook, dígase incluso Twitter, LinkedIn e incluso en el grupo en el canal de Telegram. No obstante, pueden solicitarlo directamente a través de nuestro correo electrónico ateneoasesoracadémico@gmail.com o a través de nuestro WhatsApp empresarial sin problemas. Se los haremos llegar. Tampoco voy a hablar ni me voy a detener en las herramientas en línea para facilitar la citación, porque tenemos 2 entradas de blog, de hecho, dedicadas a cada una de estas herramientas y cómo pueden ser utilizadas. Entonces, solamente nos vamos a detener en cómo identificar las fuentes adecuadas y en cómo pues citar correctamente.
El primer truco son consejos para identificar las fuentes adecuadas. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, tenemos que verificar la fuente. Es importante verificar la fuente y asegurarnos de que sea una fuente confiable y una fuente creíble. Las fuentes confiables son aquellas que han sido revisadas por pares y que han sido publicadas en revistas académicas, en libros y en sitios web, pero estos sitios web tienen que ser de organizaciones reconocidas. En segundo lugar, hay que revisar la fecha de publicación. Existe por norma en las universidades, no sé por qué, pero existe, que solamente en su tesis usted puede tener textos que hayan sido publicados en los últimos 5 años o que un porcentaje determinado de la bibliografía sean textos que hayan sido publicados en los últimos 5 años. ¿Por qué? Por supuesto, depende del campo de investigación en el que usted se encuentre. Mientras más nueva sea la publicación, pues más, digamos que adecuado y actualizado es el conocimiento. Porque, bueno, las teorías pueden irse modificando en el tiempo, sobre todo si son teorías que se han planteado en las ciencias sociales. Y es por eso que debe tenerse mucho cuidado. Fíjense, no se trata de no utilizar normas o, fuentes que sean antiguas. Sí, se pueden utilizar porque de hecho si usted quiere reconstruir históricamente el camino o la evolución de algún fenómeno, pues necesariamente usted tiene que revisar fuentes antiguas. Si está realizando un trabajo de historia, pues imagino que también vaya a tener que acceder a fuentes antiguas, a textos antiguos para, pues llegar a conclusiones. Pero también es muy importante que se tengan en cuenta cuáles pueden ser las publicaciones más recientes que existen sobre el fenómeno que estamos investigando. Pero por supuesto, utilizar también fuentes antiguas solo si son realmente relevantes para el trabajo. De lo contrario, es mejor no utilizarlas. En tercer lugar, es importante también verificar la autoridad del autor. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurarnos de que este sea un autor realmente reconocido, que tenga experiencia y la credibilidad suficiente en su campo de estudio para que nos ayude a nosotros a reforzar nuestras ideas y nuestras teorías. Las fuentes que son escritas por autores reconocidos y respetados en el campo, pues son más confiables que aquellas que han sido escritas por autores desconocidos o sin experiencia. Esto es fundamental porque a veces citamos autores que tienen una idea muy novedosa, sin embargo no han sido reconocidos en su ámbito de experiencia y por lo tanto no es el autor idóneo para ayudarnos a reforzar una idea. Fíjense, no digo que no lo podamos utilizar, sino que no va a ser el autor idóneo para efectivamente ayudarnos a reforzar una de nuestras ideas. Otro de los consejos es la necesidad de verificar la objetividad de la fuente y asegurarse de que esta no sea una fuente sesgada, porque siempre recuerden que cada investigador, no importa de la rama que sea, sobre todo si es de las ciencias sociales, le va a colocar su impronta y le va a colocar sus propias ideas, que por supuesto dependen de su ideología, a las teorías que esté arguyendo o las ideas que esté explicando. Por eso es importante poder verificar que las fuentes sean objetivas. ¿Y cómo? Bueno, pues precisamente las fuentes objetivas son aquellas que presentan la información de una manera imparcial y que no intentan influir en la opinión del autor. Importante, esto no debe confundirse con que el autor utilice argumentos de otras personas, de otros autores reconocidos y, por supuesto, al final va a decir su propia opinión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el autor, hay que notar que el autor fue lo suficientemente imparcial para decir fulano dijo esto, mengano dijo esto, ciclano dijo esto, pero yo creo que debe ser de esta manera por esto, por esto y por esto. O simplemente trata el fenómeno de una manera genérica, lo que siempre va a utilizar pues las ideas de otras personas que a su vez también debieron ser lo más imparciales posibles. Y el último consejo en este caso es utilizar bases de datos académicos.
¿Por qué? Porque en las bases de datos académicos, como pueden ser JSTOR, PubMed y Scopus, vamos a tener acceso a, digamos que investigaciones científicas que han sido revisadas por pares y que cumplen con todos los requisitos de autoridad del autor, de fecha de publicación, de objetividad de la fuente. Y ya eso de alguna manera pues nos allana el camino y nos tranquiliza en cuanto a que todo lo que encontremos ahí puede ser una fuente objetiva, verificable, donde el autor es realmente conocido, etcétera, ¿no? Lo que, bueno, ya después nos toca a nosotros elegir cuál de los autores que están ahí son exactamente la autoridad en el tema que estamos tratando o quiénes son autoridades en el tema para, pues, por supuesto, utilizarlos en nuestra investigación en cada uno de los espacios donde deseemos utilizarlos. Ahora, ¿cuáles son entonces esas fuentes adecuadas para citar? Las fuentes adecuadas para citar son estas 5 que tengo listadas acá. En primer lugar, artículos de revistas científicas. Son una fuente incalculable e importante para la investigación científica, lo que mi consejo es que siempre se aseguren de que las revistas en las que estén publicadas sean reconocidas y respetadas en la disciplina en la que se está investigando. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si tienen acceso a una revista determinada, casi siempre al final de la página de inicio de la revista, si la están viendo online, o casi siempre puede estar en el extremo derecho, a veces está en el extremo izquierdo, hay un conjunto de sellitos o de imágenes que dicen dónde está indexada esa revista. Puede estar indexada en Scopus, puede estar indexada en Latindex, puede estar indexada en PubMed, etc. Hay disímiles, digamos que lugares donde se pueden indexar las revistas, y esto nos dice pues entonces la calidad de la revista, ¿no? ¿Por qué? Porque para lograr indexarse en alguno de estos lugares hay que cumplir ciertos requisitos científicos que son bastante exigentes, y bueno, ya eso a uno le da pues digamos que la tranquilidad de que realmente la revista es una revista científica que se revisa por pares, etcétera. Otra de las fuentes adecuadas para citar, por supuesto, son los libros de texto. Los libros de texto deben ser escritos por autores reconocidos y también deben ser las ediciones más actualizadas. Siempre que vayamos a utilizar un texto que tenga varias ediciones, lo ideal es buscar la última edición y utilizarla, por supuesto, citarla y referenciarla adecuadamente. También podemos citar sitios web. Es una fuente adecuada, sí, pero solo deben ser sitios web de instituciones académicas. Pueden ser universidades, institutos de investigación, organizaciones académicas. Lo importante es que siempre sean oficiales y que estén actualizadas. También podemos utilizar como fuente para nuestra investigación científica documentos gubernamentales. Documentos gubernamentales, dígase informes, estadísticas, normas jurídicas, trabajos académicos, igual deben ser oficiales y deben estar actualizados. Y bueno, por último, también podemos utilizar las entrevistas personales. Digamos que estas entrevistas, para que sean una fuente adecuada, deben haberse realizado a personas que realmente sean relevantes y reconocidas en la disciplina que se está investigando. Y bueno, es muy importante que durante la entrevista pues se tomen notas precisas para luego referenciarlas en nuestro trabajo. Ahora, ya les dije cuáles son las normas o las fuentes adecuadas para citar. ¿Cuáles son aquellas fuentes inadecuadas para citar? Bueno, Wikipedia para nada debe utilizarse. Yo siempre digo que la Wikipedia es un instrumento que puede abrirte, digamos que el diapasón mental para saber lo básico, muy básico de un tema, pero jamás te debe citar a ninguna investigación. De hecho,
una investigación que tenga citada la Wikipedia, yo estoy segura que los evaluadores de ver eso lo desaprueban. No dejan que el trabajo avance en el proceso. Tampoco se deben citar redes sociales. Ojo, en este caso es importante tener en cuenta que depende del ámbito en el que se esté investigando. Porque si usted está haciendo una investigación, por ejemplo, de comunicación social, de periodismo, de sociología, y bueno, hay una información que realmente es trascendente para su investigación y solo está en una red social y usted lo va a utilizar como ejemplo para fundamentar una idea, pues en ese caso usted entonces pudiera citar la red social de la cual obtuvo esa información. Pero la regla es que es una fuente inadecuada para citar. Lo mismo sucede con los blogs personales. Los blogs personales no son considerados para nada una fuente confiable de investigación, sencillamente porque, como es la cuarta fuente inadecuada, no es una fuente revisada por pares. Si la revista es una fuente que no está revisada por pares, tampoco es una fuente adecuada para citar. Y bueno, también con las páginas web comerciales. Aquí también hago la distinción de que si esta página web es un ejemplo trascendental que me ayuda a fundamentar una idea o a demostrar un punto por la rama de la investigación en la cual yo estoy pues investigando, entonces la utilizaremos como fuente, pero por regla es una fuente inadecuada para una investigación científica. Ahora, un segundo truco que podemos pues tener en cuenta a la hora de citar y referenciar. Bueno, en primer lugar, consejos para referenciar de manera adecuada, y esta es el segundo gran truco que quiero comentarles y compartirles en el día de hoy. Consejos en función de que puedan aplicar este truco. Lo primero es que hay que conocer la norma de citación. ¿Qué yo les aconsejo? Cuando usted inicie el camino hacia la investigación y aún no tiene idea de cuáles son las normas o estilos que exige su universidad, pero ya usted tiene que empezar a buscar información, haga las fichas y en las fichas incluya la minucia de la minucia de la información del texto o de la fuente de la que usted está obteniendo la información. Y después, cuando usted conozca la norma de citación, pues adecua la información que ya tiene a la norma de citación. Hay normas de citación, por ejemplo, la norma APA en la 7ª edición no pide tantos detalles, digamos que no exige tantos detalles a la hora de citar a un autor. Pero, por ejemplo, la norma ISO sí, e incluso la norma Chicago y la norma MLA sí piden un poco más de datos. Como también les digo, porque ahora me viene a la mente. Perdonen cosas que suceden cuando uno habla sin parar. Les decía, una vez que conozcan cuál es la norma de citación que van a utilizar, adecuen la información que tienen a esta norma de citación. Hay estilos de citación que no exigen tanto, pero otras sí, y entonces ya usted tiene pues toda esta información en sus manos. Y es fundamental que no le falte ninguna
ningún dato. Y les decía que a veces nos vamos a encontrar como parte de estas herramientas de citación que tienen errores cuando nos dan la citación automática. Y ahí también entra a jugar pues nuestro conocimiento sobre las normas de citación. Otro de los consejos fundamentales, ya les decía, es utilizar herramientas de citación que sean conocidas y que realmente sean confiables. Por tanto, necesitamos conocer las normas de citación, necesitamos saber cómo se hace una referencia o una cita de un libro, de un artículo, de un sitio web, de una entrevista, de un texto que no tiene autor, que es anónimo, de un texto que le faltan datos porque no se conocen por nadie, porque le falta el año, porque no tiene la edición, porque no tiene el país. Casi siempre sucede con textos muy viejos. Pero necesitamos saber cómo se hace cada una de estas cosas, de estas referencias, en función de la norma que vayamos a utilizar. El tercer consejo es que revisemos cuidadosamente la información de la fuente. Ya se los decía, cuando empecemos, es muy importante no perder esto de vista, tener eso organizado. ¿Por qué? Porque al final les puede suceder que no tienen todos los datos, se ponen a buscar y pasan días, pierden horas, pierden tiempo precioso en citar y hacer las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas deben irse haciendo a medida que uno va redactando su tesis, para que al final simplemente sea dar una última ojeada para revisar algún detalle, alguna coma, algún punto. Porque si se ponen a hacer las referencias bibliográficas a última hora, créanme, por experiencia propia se los digo, pueden pasar fácil una semana haciendo las referencias bibliográficas porque les faltó un dato, porque en un momento no pusieron la atención necesaria. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de revisar la información de las fuentes. Otro de los consejos es que necesitamos saber cómo utilizar las citas textuales y el parafraseo para no cometer plagio. Para esto también es muy importante conocer cómo se cita y cómo se parafrasea, no solo genéricamente hablando, sino en la norma o el estilo de citación que vayamos a utilizar. Y por último, debemos asegurarnos de que todas las referencias bibliográficas estén incluidas. Y fíjense, para lograr todo esto, ya les decía, tenemos que ser organizados desde el principio, no dejarlo para el final. Y, muy importante, si es posible, imprimir la norma de citación que tenemos que utilizar y tenerla siempre al lado. Y cuando estemos redactando una cita, un parafraseo, una referencia, una referencia, una cita, una norma, una referencia, lo que sea, tengamos eso al lado y vayamos revisando. A ver, me toca hacerlo con un libro, cómo se citan los libros, aunque ya me lo sepa. Perfecto, sí, es así. Lo reviso y lo hago. Y así poquito a poco van ordenando sus referencias bibliográficas y van citando correctamente. Ya les digo, si hacen esto, aunque parece muy engorroso, no lo es. La gente mete mucho miedo, la gente dice muchas cosas sobre las normas APA, pero las normas APA no son tan complicadas, de hecho son muy sencillas. Lo que la práctica hace al monje. Usted, si es la primera vez que va a hacer una investigación, lamentablemente le toca aprender cómo funcionan las normas APA. O, si lo desea, pues contrata a alguien y nunca va a aprender ni va a tener idea de nada. Pero es importante aprender cómo se utilizan, cómo se hacen. No se trata de estar ahí todo el tiempo, ¿cómo se hacen? No. Usted lo imprime y usted cada vez que las vaya a utilizar le da una ojeada cómo es que se hace. Y poquito a poco, con la práctica, uno va aprendiendo cómo se cita con las normas APA. No son tan difíciles, ya se los digo. Es simplemente práctica. Y bueno, dedicarle un poco de tiempo a hacer las cosas como son en el momento que se vayan a hacer. Y no dejarlo todo para el final. Ahora, el último truco que les traigo en el día de hoy son consejos para organizar las referencias bibliográficas. En primer lugar, debemos utilizar un formato consistente. ¿Y a qué me refiero cuando digo que hay que utilizar un formato consistente?
pues debemos, repito, saber, vamos a utilizar APA, vamos a utilizar Chicago, vamos a utilizar MLA. Cuando lo sepamos, bueno, ese es el formato que vamos a tener que utilizar en todo el trabajo que estemos haciendo, en todo el artículo, en toda la monografía, en toda la tesis. Siempre debemos utilizar el mismo estilo de citación, desde la presentación hasta las referencias bibliográficas. Y debemos respetar, por supuesto, el orden de los elementos que dispone ese estilo de citación. Y cuando me refiero al orden de los elementos, me refiero a donde se pone un subtítulo, un título, un epígrafe, un subepígrafe, cómo se ponen, si va en negrita, si va justificado, si no va, etc. Y el estilo de puntuación también es fundamental porque no todas las normas se utiliza la coma, ni en todas las normas se utilizan los puntos, ni en todas las normas se utilizan las comillas. Repito, para tener claro esto, tenemos la norma siempre cerca o en nuestra computadora o impresa, como más nos guste, y cada vez que vayamos a utilizarla, pues chequeamos cómo se hace. Y poquito a poco le vamos a ir cogiendo la vuelta, como se dice en Cuba. En segundo lugar, hay que ordenar las referencias bibliográficas alfabéticamente. ¿Cómo se hace? Bueno, si usted ya está haciendo sus referencias bibliográficas poquito a poco, día a día, cada vez que avance en su trabajo, asumo que usted lo va a hacer en un documento determinado, un documento Word. También lo puede hacer en un documento de Excel, como usted haya decidido. Si decide hacer unas fichas digitales, pues sabrá usted cómo las tiene organizadas. Y si las tiene digitales en una herramienta de citación, mejor. ¿Por qué? Porque la herramienta de citación usted le puede decir que les exporte o le prepare las referencias bibliográficas en el formato determinado que usted está utilizando, en el estilo de citación determinado. Si lo tiene usted en un documento de Word, pues usted puede también indicarle que le extraiga las fuentes en formato APA. Lo mismo si usted está utilizando otra herramienta de edición de textos, que no es tan sencillo. Si usted tiene sus fichas en Excel, bueno, pues ahí en Excel lo único que va a poder tener es la posibilidad de ordenar por el apellido o en función del primer dato que usted puso, las obras, o sea, la fuente que usted ha utilizado. Excel no es la mejor herramienta ahora mismo para utilizar en materia de referencias bibliográficas, pero sí como para hacer unas fichas digitales. El tercer consejo es que, utilicen la sangría francesa. Genéricamente hablando, por ejemplo, la norma APA sí exige la sangría francesa. De todos modos, deben revisar los elementos puntuales que exige el estilo de citación que estén utilizando. La primera línea, la sangría francesa, todo el mundo debe saber que la primera línea de cada referencia pues debe estar alineado con el margen izquierdo, mientras que las líneas subsiguientes deben estar en una sangría de media pulgada. Eso igual se hace automáticamente. Usted lo puede hacer en su editor de texto, pero ya le digo, depende de si el estilo de citación lo requiere o no. También debe utilizar una fuente legible. Hay normas de citación que le exigen que usted utilice Times New Roman. Es así, está el formato de esa manera. Otras no lo exigen. Si no lo exigen y por lo tanto usted está cumpliendo con esa norma de citación, usted puede elegir la fuente que va a utilizar. Importante, si es un trabajo científico, usted no puede utilizar Comic Sans. No es correcto, no es visiblemente correcto. ¿Cuáles son las normas, las fuentes más comunes, perdón? Pues Times New Roman, Arial, Calibri. Esas son las que se deben utilizar si el estilo de citación que usted tiene que observar no dice cuál es la fuente que debe tener en cuenta. Muy importante, usted va a utilizar Times New Roman desde la presentación hasta la última cuartilla de su investigación. Y bueno, por último, separar las referencias bibliográficas, con un espacio en blanco. Esto también es genéricamente hablando porque va a depender mucho
de la norma o del estilo de citación que usted esté utilizando. Entonces, hasta aquí, pues, hemos tratado de compartirles 3 trucos fundamentales con un conjunto de consejos para que lleven a cabo una citación lo más correcta posible en su investigación. Si han llegado hasta aquí, bueno, si tienen alguna pregunta, estaremos en nuestras redes sociales dispuestos a responderlas. Nos pueden escribir sin ningún problema. Y bueno, queremos pues agradecerles a todos los que pudieron unirse y bueno, a ti que estás escuchándolo y estás observando el video. Aunque no pudiste unirte, pues estás aquí con nosotros y queremos agradecerte. Bueno, si llegaron hasta aquí, no solo agradecerles y decirles que se pueden comunicar con nosotros, sino anunciarles la sorpresa que les habíamos comentado al inicio de este live. Y es que, como yo les había dicho, que acá no podíamos abordar todos los detalles de las normas de citación. De hecho, pudiéramos hacer incluso un curso de un semestre para cada norma de citación. Pues estaremos poniendo a su disposición recursos adicionales con estas normas de citación. Y muy en particular vamos a poner a su disposición la próxima semana un programa online en nuestra página web, un programa online totalmente gratuito, de acceso gratuito. Usted va a poder pues acceder a los recursos, va a poder entrar cuando usted lo estime conveniente, a su propio tiempo, para que usted aprenda y sepa cómo debe citar en función del estilo de citación que usted vaya a utilizar. Vamos a estar tratando la norma APA, la norma Chicago, la norma Vancouver. Vamos a ir haciendo un programa para cada una con la mayor cantidad posible de detalles, desde el formato hasta las citas y las referencias de estos estilos de citación. Y bueno, van a poder tener acceso, por supuesto, a esta grabación y a esta presentación ya la próxima semana. Lo vamos a estar compartiendo por todas nuestras redes sociales. Les pedimos una vez más que si les ha parecido interesante, que visiten nuestro blog, que se suscriban a nuestro canal de Telegram. También tenemos un canal de YouTube donde vamos a estar también colocando videos y recursos educativos para que un poquito sea así como compartir lo que sabemos con todos los que deseen pues aprender. Así que nada, muchas gracias por haber estado acá. Esperamos que les haya sido útil, que les hayan sido útiles estos 3 trucos, estos consejos que les hemos dado. Y por supuesto, en el programa online que les vamos a preparar van a tener ejemplos prácticos donde digamos que van a ir cogiéndole la vuelta a las normas de citación. Específicamente, yo creo que la mayoría lo que espera son las normas APA, pero bueno, también vamos a hacer espacio para otras normas de citación. Sin más, les agradezco y bueno, me despido. Pueden contactarme por las redes sociales de Ateneo o también pueden contactarme por mis redes personales, @Jenny con @Batista-Torres, y en el caso de Ateneo, pues Ateneo_asesor. Y pues nada, estaremos atentos a sus mensajes. Muchas gracias por haber estado y que tengan un maravilloso jueves.